A ver, empezamos este proyecto que os hemos anunciado por la mañana en Oman, presentado por Sixto Marín. Se nos excusa Luis Franco, que no ha podido venir. El proyecto, el título es La recuperación de asentamientos abandonados y su entorno en Omán, el caso concreto de Wadi Bani Habib, espero haberlo dicho bien, si no me corriges. Y Sixto Marín es arquitecto, profesor de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, la UNIZAR. Os paso con él. Bueno, antes de nada, gracias a Jaume y a María por invitarme, por invitarme o por invitarnos. Luis no ha podido venir por temas de trabajo, pero le hubiera encantado, porque la verdad que este proyecto fue un proyecto muy bonito, ¿no? Un poco sorprendente, un concurso de estos internacionales que uno no espera ganar en su vida y que nos permitió, pues, conocer un poquito más la sociedad, ¿no? Y el mundo de Omán. Omán es un país situado, como ya sabréis, en la península arábiga, en el extremo este de la misma, y es un país que, frente a sus vecinos, especialmente Arabia Saudí o los Emiratos Árabes, tiene en la parte norte una cordillera montañosa, ¿no?, que le confiere una serie de características poblacionales que lo diferencian de los vecinos del entorno. Hay temas de confesión religiosa también, pero especialmente este que os cuento. Cuando Jaume y María nos invitaron a hablar de caminos de agua en Omán, nosotros, el proyecto en el que trabajamos, que en realidad se trataba de la recuperación de unos pequeños pueblos abandonados, descubrimos, solo cuando nos pusimos a trabajar en ello, que en realidad tenía mucho que ver con el agua y el tratamiento del agua en las culturas de los países árabes, en especial y en concreto Omán, que, como veréis, tiene sus peculiaridades. También descubrimos, Luis Franco y Mariano Pemán ya lo sabían, porque habían trabajado en la rehabilitación de la Aljafería y les había tocado ponerse en contacto con distintos elementos arquitectónicos de la cultura árabe, que el agua es fundamental en esta cultura. Lo es por distintas cosas. En principio, bueno, pues, los oasis son la imagen del paraíso, tienen en ese sentido una vertiente religiosa, cultural, pero también el diseño de toda finca agrícola de recreo, pero también los propios núcleos urbanos están tremendamente determinados por su relación con el agua. Omán, como país maduro que es, está empezando a trabajar en la recuperación de su patrimonio. Empezó en realidad en los años 80 con las construcciones que les parecían más interesantes o de mayor relevancia, como eran los fuertes dispuestos a lo largo de toda su costa. A continuación, entendiendo que el patrimonio cultural no dependía solo de la monumentalidad de los elementos recuperados, dieron un paso más y empezaron a trabajar en la recuperación del interior del país, ese interior montañoso que, como os decía, caracteriza a Omán respecto a sus vecinos. ¿Por qué? Pues porque en unas civilizaciones, en un entorno de civilizaciones nómadas, la población de Omán era sedentaria. Enseguida trabajaron la agricultura, la ganadería y se establecieron en distintos puntos del territorio. Principalmente en el interior, porque Omán, desde el siglo XV, como país en la ruta desde Portugal principalmente hacia el Índico, pues era regularmente visitado por gentes que tendían a llevarse lo ajeno, ¿no? Y los pobladores de Omán no tuvieron más remedio que retirarse al interior y adecuarse a las condiciones habitacionales que el interior les permitía. En ese sentido, el gobierno de Omán, a partir de los años largos 80, comienza a explotar los recursos petrolíferos y gasísticos que sus vecinos habían empezado a explotar mucho antes. Y es en ese momento cuando decide lanzar toda una serie de infraestructuras al interior, fomentando el retorno de aquellos que en un momento dado, en los años 70, habían emigrado a la costa, para evitar que la totalidad del país, del interior del país, quedara vacío. En ese contexto, cerrada la recuperación monumental y entendido que el interior tenía que jugar un papel importante en el conjunto de la estructura territorial del país, deciden acometer
un segundo paso, que es la puesta en valor de todos aquellos pequeños núcleos que por sus condiciones extremas de localización, de suministros, de servicio, habían quedado abandonados, como os digo, en los años 70, años que como en nuestro país supusieron la migración de mucha gente hacia la costa y que no habían sido recuperados en esa primera ola de los años 90 con los petrodólares, ¿no? Pues porque realmente sus condiciones desbordaban las condiciones de habitabilidad. Requerían una recuperación con un sesgo diferente. El gobierno de Omán, que no sabe qué hacer con el conjunto, tiene cientos de estos pueblos en sus montañas, convoca un concurso internacional para plantear una especie de plan director que, en base a un par de recuperaciones ejemplares, le permita desarrollar toda una política de recuperación para el resto de los poblados. En ese sentido, ganamos el concurso internacional, en parte por los trabajos que veníamos desarrollando en el Pirineo aragonés. Luis Franco y Mariano Pemán ya habían trabajado en la recuperación de un pueblo situado en el Valle de Tena. Yo mismo estaba trabajando en ese momento para mi tesis doctoral en distintos casos de recuperación. Ganamos el concurso y empezamos a trabajar en el plan director. En primer lugar, lo que pretendemos es acotar cuál es el valor patrimonial, entendiendo que lo tenía, del conjunto de estos dos pueblitos. En la foto, en realidad, son dos pueblos con un mismo nombre, están situados a los dos lados del barranco. Aquí veis el poblado norte, enfrente estaría el poblado sur. Analizamos y rápidamente llegamos a la conclusión, porque además es un tema en el que estábamos trabajando, que evidentemente estos dos pueblos y su contexto constituían lo que venimos a llamar un paisaje cultural. Por su tamaño, por la adaptación al territorio, por la estrecha relación que existía entre los medios de producción y la dimensión propia del pueblo, no teníamos duda que el potencial de estos dos núcleos y de su entorno era tremendo. Como os digo, más allá de la propia recuperación del asentamiento, que es un poco lo que el gobierno de Omán estaba viendo, enseguida vimos que tan importante como eso era el trabajo que se tenía que realizar con el contexto inmediato. Aquí veis una primera imagen a la izquierda de lo que son las acequias, los aflag, los caminos del agua que recorren las montañas de Omán. Un poco el motivo por el que este caso en concreto resultaba interesante para enmarcarlo en este curset. También las poblaciones estaban adaptadas a las condiciones del lugar y muy bien defendidas del agua, no entendida como agua canalizada y domesticada, sino acostumbradas a estar sometidas a tormentas de cierta intensidad. Omán, además, por estar en este extremo del Índico, está sometido también al azote de los monzones, que es algo que la gente no sabe. De hecho, una zona de su costa es un auténtico vergel, con selvas incluso, ¿no? En el caso de las montañas, muchas veces los monzones llegan a descargar en las cumbres grandes cantidades de agua. El resto del año el clima es absolutamente árido, ¿no? Pero aquí veis un poco cómo las calles están perfectamente preparadas para llevar ese agua y también las edificaciones, aun siendo de tapial, están preparadas para soportarlo. Entendido que resultaba un paisaje cultural de interés, había que plantear qué tipo de recuperación tenía que abordarse. No tenía sentido plantear una recuperación que musealizara el conjunto. La conservación de este patrimonio, según lo entendemos, según ya habíamos visto en los casos que habíamos estudiado en el Pirineo aragonés, pero aquí era muy evidente, pasaba por una conservación activa. Había que revitalizar, plantear un plan director que fuera capaz no solo de recuperar todo esto, sino de devolverle la vida. Probablemente no para que la gente volviera a vivir aquí, pero sí para que hubiera una actividad que permitiera un uso continuado del mismo. No solo de la zona del poblado y las infraestructuras edificadas, también de los caminos que recorrían los alrededores o de los campos que ya veis cómo aparecen en la parte baja de las laderas. Por tanto, a modo de conclusión, esto no debía ser ni una ruina arqueológica ni una representación ficticia. No se trataba de recuperar el pueblo. Esta, por ejemplo, es una imagen de los años 80. Fijaos hasta los años 80 cómo estaba conservado el pueblo y el estado en el que está en el año 2014, que es cuando nosotros realizamos el proyecto. El deterioro de esta arquitectura en el momento que desaparece la conservación continuada es tremendo. No se trataba, por tanto, de recuperarlo a la imagen de cómo estaba, sino de adaptarlo a unas nuevas consideraciones derivadas del estudio del caso.
como os digo, nosotros para trabajar y para entender un poco el marco en el que nos movíamos, tuvimos muy presentes siempre los modelos de intervención, de recuperación de asentamientos con los que estábamos trabajando, por un lado. Y por otro lado, como el caso de la FLAG o de las acequias nos era relativamente ajeno, nos tocó hacer pues, una investigación porque descubrimos que realmente era un caso peculiar, incluso en su entorno. Esto forma parte de lo que es mi tesis, incluso parte de una publicación que le he dejado ya a Jaume y a María, en el que podéis ver un plano de la comunidad de Aragón y, representado por los puntitos negros, la cantidad de despoblados que hay en las distintas áreas. Las dos áreas destacadas son las zonas de montaña, que comparten a nivel de topografía, no a nivel climático, pero sí a nivel de topografía y de morfología de territorio, muchas cosas con la zona de Oman en la que trabajábamos. Como veréis, incluso con Teruel, que la gente piensa, Teruel no hay gente. Bueno, fijaros la cantidad de despoblados que hay en realidad en el norte de la provincia de Huesca, ¿no? A la derecha veis por contra una serie de casos, que son los que estábamos estudiando en ese momento, sobre pueblos recuperados, pueblos que habían sido abandonados y que ahora han sido recuperados y están activos. Hay gente viviendo en ellos, con distintos usos cada uno. Aquí veis una imagen que representa muy bien el paralelismo entre lo que habéis visto del pueblo de Oman y lo que es el Pirineo aragonés, y me consta que también el catalán, ¿no? Hasta qué punto los pequeños pueblos no se entienden si no es con todo el conjunto de campos que los rodean, ¿no? La relación que se establecía, en la medida en la que además era agricultura y ganadería de subsistencia, era estrechísima, ¿no? O sea, cada campo está aprovechando los metros cuadrados de tierra que tiene a su disposición y está tan cerca del pueblo como es posible. También estos pueblos dependían de dónde estaba la fuente de agua para ubicarse. Si no había agua, no había vida, ¿eh? Este es el caso de Montañana, está en la provincia junto a Lérida. De hecho, el pueblo de cabecera, que es Puente de Montañana, es un pueblo partido por la mitad, ¿eh? Y es un pueblo recuperado, un pueblo que llegó a estar deshabitado y que ahora ha sido recuperado por particulares, en principio con iniciativa del Gobierno de Aragón, pero después enseguida con particulares que se han sumado a este proceso. Y como veis, no solo se ha recuperado lo que es la edificación y el conjunto urbano, sino que se ha recuperado, y con especial cuidado, todo el conjunto de campos y caminos que rodean, muchos de ellos ya sin uso, ¿no? Pero bueno, uno que visite la zona puede hacerse una idea de cómo funcionaba, ¿no? Otro caso, el caso de Bestué, este ya está en el Pirineo, que recientemente ha sido nombrado como núcleo ejemplar por la UNESCO, como patrimonio protegido de interés. Y lo es no tanto por el núcleo, sino por todo el conjunto de campos y la capacidad con la que las gentes trabajaron el territorio alrededor del núcleo. La UNESCO ha declarado como elemento protegido los muros de piedra en seco. En este caso, además de eso, dispone de un patrimonio de taludes. Volviendo a nuestro caso, el aflag omaní, que es el conjunto de lo que aquí llamamos acequias y que son las canales que permiten regar y dar vida a los pueblos de la zona montañosa, tiene unas peculiaridades que comparten muy poquitos países alrededor. En la imagen de la izquierda veis un poco Omán y el conjunto de aflags. Las carreteras distorsionan un poco, porque evidentemente esas líneas largas no se corresponden con... Esto, ¿puedes? No funciona esto, ¿verdad, Jaume? Bueno, es igual, no pasa nada, ¿eh? Sí. Bueno, aquí veis, confunde un poquito el conjunto de las carreteras, pero yo creo que ya se intuye, por la densidad de líneas que ocupan esta parte central, dónde está situado el conjunto de aflags en el país omaní. Y aquí tenéis en estas manchas grises el área de influencia, es decir, los canales de recogida que después, a su vez, son canalizados a través de la aflag. Ahora, cuando veamos alguna imagen de la topografía, se entenderá mejor. Y aquí en rojo, la situación de los pueblitos, Wadi Bani Habib, que nosotros teníamos que recuperar. Aquí veis una foto más en detalle. El pueblito que nosotros teníamos que recuperar es esta chincheta de aquí. Esto representa el conjunto de aflags conservados, mejor conservados y de mayor interés por la topografía o por su extensión. Aquí veis, no se ve demasiado bien, pero se intuye la cantidad de escorrenteras, de barrancos que llamamos aquí, que canalizan las aguas de las montañas, que, como os digo, caen de manera torrencial cuando caen, y las llevan o bien a un valle interior, donde desaparecen, literalmente, bajo el desierto, o bien hacia la costa, ¿no?
Este es el paisaje de las montañas de Omán. Es un paisaje extremadamente árido. Son montañas rocosas que, como han estado sometidas a estas lluvias torrenciales, apenas tienen cubierta vegetal. Eso, combinado con las altas temperaturas de gran parte del año, hace que, como veis, la vegetación sea casi inexistente y las condiciones de vida muy duras. ¿Dónde se desarrolla la vida? Bueno, pues siempre junto a, como veis aquí, surgencias que después son canalizadas a través de valles que surcan las montañas. Esto sería una imagen de los aflag. El aflag es la palabra que denomina al conjunto de los canales, que en realidad de manera singular se denominan falag. Como veis, se adaptan perfectamente a la topografía, redibujan el paisaje y en ese sentido constituyen un elemento paisajístico de gran interés. Recorren los valles de las montañas hasta la zona baja. Aquí lo veis ya en estos puntos en los que las aguas de escorrentía, como os decía, se filtran y desaparecen. A lo largo del recorrido de los falag, distintos elementos, como acueductos, que les permiten salvar estas torrenteras, o bien falag que discurren por laderas a cotas todavía muy importantes. Como veis al otro lado, ahora veremos alguna imagen mejor, la vida, la agricultura y por tanto los asentamientos siempre aparecen donde hay un falag. La existencia de los mismos sin el falag sería inconcebible. Aquí veis un ejemplo más cercano de esto que os explicaba. Por la parte trasera, apenas perceptible. Son elementos que apenas son visibles, excepto algunos desaparecen, o es muy difícil reconocerlos por las laderas de las montañas. Pero uno reconoce que están allí y cuál es su recorrido, su trayectoria, porque de manera periódica van apareciendo distintos núcleos a su paso. O bien en las laderas, o bien, como veis en la imagen inferior, en ese punto bajo del final de los valles de escorrentía y punto y final de muchas de estas canales de agua. Hay tres tipos de falag en función de su origen. El falag que proviene de estas lluvias, que son debidamente contenidas con diques, y que después, a través de distintos puntos de captación, se canalizan hasta los lugares de consumo. Este es el falag mayoritario, suponen el 50% más o menos. Hay dos tipos más. Un segundo tipo, este es común a otros países como Qatar o otros países próximos, ¿no? Incluso otros países del mundo, por lo que pudimos ver. Son canales excavados en la roca, muchas veces hasta el freático, y que disponen de una serie de pozos que permiten el acceso periódico a estas canales, que como veis están perfectamente talladas en la roca, para la limpieza y el mantenimiento. En un punto dado, cuando por gravedad lo permite, sale al exterior y desde allí es canalizado hasta los pueblos. Eso supondría como un 30% y finalmente, de manera minoritaria, los falag que surgen que se establecen en torno a surgencias directas del terreno. La construcción de los falag es extremadamente sencilla, más históricamente que ahora, porque ahora muchos ya son rehabilitados con morteros y con hormigón directamente, pero históricamente la estabilidad del falag o su capacidad de transporte de agua dependía del mortero de cal con el que se revestían y con el que periódicamente se reparaban, que recibe el nombre de soluj. Ya veis que algunos tienen la piedra, la mayor parte están construidos con piedra, algunos están excavados en la roca como este otro y algunos son utilizados incluso aprovechando los grandes muros de canalización para construir verdaderos caminos junto a los recorridos de los falag. El funcionamiento, independientemente de la forma en la que nazcan, es siempre el mismo, y determina la estructura urbana de todos y cada uno de los pueblos. En primer lugar, se establecen los puntos de agua para beber y cocinar. A continuación, se sirve agua a la mezquita o fuerte, si lo hay. A continuación, aparecen los espacios de higiene, hombres, mujeres, y finalmente el lavado de ropa o de aparejos. Y finalmente, esas aguas que ya han pasado por estos usos son destinadas al riego primero de las plantas y finalmente de las plantaciones de temporada, ¿no? Por tanto, muy definido el uso doméstico y finalmente el uso para la agricultura. Esta estructura es exactamente la misma en todos los pueblos, con pequeñas variaciones en función de la topografía, pero prácticamente igual. Ya veréis que en el Wadi
tienen alguna peculiaridad, precisamente debido a la topografía. Además de cómo se usa, es interesantísimo y está muy vinculado con la estructura social de todos estos pueblos, es quién dirige y cómo se gestiona, ¿no? Como ocurre aquí con las comunidades de regantes que gestionan el uso de las acequias, allí también existen tiempos por los que se paga, etcétera, etcétera, ¿no? Estas áreas en las que se delimitan, y todavía esto se hace así, ¿no? Los horarios de cada uno de los regantes, bueno, pues están en las áreas en torno a las mezclitas o las sablás. La sablá viene a ser como la casa de la comunidad, ¿no? De los pueblos que tienen cierta entidad como para tenerla. En ese sentido, la vinculación del uso del agua y del mundo cultural y religioso, como veréis, es estrechísima, ¿no? De hecho, el dinero sobrante de todo lo que supone el mundo del regadío y lo que uno paga por el horario se destina a la educación de los jóvenes en el contexto de la mezquita, educación religiosa o educación en general. Les Falaj, además, nuestra sorpresa, porque visitamos diversos sitios, es que están en perfecto uso. De hecho, hay un 75% aproximadamente de los Falaj que todavía están en uso y en un buen estado de conservación. Como veis, la gente todavía los utiliza pues para darse un baño cuando la temperatura lo permite. Hay gentes que están controlando permanentemente que el estado es el correcto, la calidad de las aguas, etc. Sirven todavía, por supuesto, para los cultivos. Están perfectamente integrados en los esquemas urbanos de muchísimos pueblos, si no en el interior, siempre en las periferias, y todavía se usan incluso los espacios de almacenamiento, las antiguas albercas, para riego de los campos situados al final del camino. ¿Qué ocurre con los Falaj hoy en día, o qué cuidados entendimos que se debían tener? Bueno, pues ya veis un poco en estas culturas la banalización, ¿no? Bueno, pues si el Falaj tiene pérdidas, vamos a meter una tubería de polipropileno y asunto arreglado. O si aquí hemos perdido el muro, bueno, pues construimos mamotretos de este calado, ¿no? Estos peligros, sumado a lo que podía haber sido un elemento de conservación, que es el turismo, el uso turístico de los mismos, bueno, pues son elementos que hoy en día hay que tener en cuenta si se acomete. El Falaj todavía no ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aunque existe una petición para hacerlo desde el año 2006, y estamos seguros de que lo conseguirá, porque en realidad estructura una parte importantísima del territorio habitado de Omán. Bueno, una vez teníamos todo este contexto más o menos claro, pasamos a la recogida de datos para la elaboración del plan director. Como agente principal, la población local. Teníamos muy claro que los que mejor nos podían explicar el funcionamiento del sitio, en particular de los sistemas constructivos, pero sobre todo en general de cómo funcionaba esto, qué elementos merecía la pena conservar, había que tener en cuenta a la población local. En primer lugar, si esto tenía que funcionar, era desde el punto de vista del turismo, evidentemente, pero también porque alguien explotara esos campos, ¿no? Si no, esto no tenía sentido. Estuvimos hablando con las gentes del poblado junto a Wadi Bani Habib, que todavía trabajaban los campos, ¿no? Y que todavía mantenían en perfecto estado el sistema de acequias. Estuvimos hablando con ellos también sobre los sistemas arquitectónicos, sobre cuáles eran los sistemas constructivos más apropiados para recuperar esto y cuáles eran los elementos arquitectónicos a tener en cuenta. Definido por parte de la población local qué era lo que era interesante conservar, también teníamos que definir un target. ¿Para quién íbamos a recuperar esto? ¿Qué perfil tenía el visitante, ¿no? ¿Qué podía resultarle de interés? Bueno, en ese sentido, había dos visitantes muy claros y que además convivieron con nosotros el año y pico que estuvimos desarrollando el proyecto. En primer lugar, y mayoritariamente, turistas extranjeros. Turistas extranjeros, además, que huían de otros destinos turísticos, pues como pueden ser los Emiratos, ¿no? Que por proximidad pues era especialmente llamativo el contraste. Aquí lo que esperaban ver era naturaleza, paisaje cultural, ¿no? Elementos que sabían o que les podían llegar a sorprender, ¿no? Y que transmitían ese equilibrio que transmiten emplazamientos como este, ¿no? Equilibrio entre la población, entre los recursos que hay para explotar, entre la naturaleza, etc. Por un lado, el turismo de paisaje y, por otro lado, el turismo cultural propio del país, porque también el gobierno de Omán estaba muy interesado en transmitir a las gentes la necesidad de poner en valor su patrimonio y entender cuáles eran los valores que les permitirían construirse como sociedad, ¿no? A continuación, pues el levantamiento de la planimetría, como os podéis imaginar, complejo, no solo a través de vuelos y levantamientos topográficos, sino además la toma de fotografías
y la elaboración de una planimetría detallada. Aquí veis en este plano, en una ortofoto, el recorrido del falag que alimentaba Wadi Bani Habib. Era un falag exclusivo para el poblado. Un poblado que no debe tener más de 100 personas, que es un poco el tamaño de los poblados medios que alimentan los falag. Suelen tener un caudal de unos 40 litros por segundo, que da, como os digo, para poblaciones de unas 100 personas. El inicio en la cota alta, kilómetro cero, y en su recorrido de 3 kilómetros, 3,20, casi 3 kilómetros y medio, a través de los distintos barrancos, buscando el sitio óptimo, ¿no?, en el que disponer los campos de cultivo, que ya veréis la dimensión que tienen ahora cuando nos aproximemos. Esto que veis aquí es el pueblo al que se fueron a vivir las gentes que abandonaron Wadi Bani Habib. O sea, cuando estas gentes, a partir de los años 80, porque el despoblamiento, como ocurrió en Aragón, también fue escalonado desde los 50 hasta finalizados los 80, muchos de estos no se fueron a la costa, sencillamente se desplazaron a aquel sitio en el que era más cómodo, y esta planicie, sin agua natural, pero a la que el gobierno les había llevado, con una hermosa tubería, agua desde las desaladoras. Al final, también este falag desaparece en el territorio. Aquí veis una imagen del arranque del barranco para que veáis la espectacularidad, una foto cercana y las 6 partes en las que queda dividido el paso de la acequia, el falag, junto a los 2 poblados. Aquí sí que distinguís el poblado norte y el poblado sur situado enfrente. Aquí veis un poquito el inicio del barranco. Aquí comienzan a aparecer los campos. A la derecha, abajo, podéis observar cómo apenas visible discurre el canal del falag, junto con los caminos de acceso, la continuación del falag y los campos. Ahí tenéis el poblado norte y a la derecha asoma entre los árboles el pequeño depósito de agua. A continuación, las bandas de campos situadas, los últimos de los campos a los que apenas ya llegaba agua, y finalmente la desaparición del falag por drenaje en el territorio. La primera de las partes, que es la parte que se conservaba de manera más fiel a lo que alguna vez fue y todavía conservada con el mortero que os decía de cal, discurre en paralelo a la pared, ya veis que paredes de hasta 3 metros de alto. En un momento dado, antes de llegar a los espacios de higiene, etcétera, como habíamos visto, hay una derivación, y esto es particular de Wadi Bani Habib. Esta derivación, que veis, lleva al pueblo, a la cota baja del pueblo, el agua, que es donde se establece la mezquita. Este agua que pasa al otro lado es un agua exclusiva para el uso de la mezquita. En ese sentido, Wadi Bani Habib, que supongo que por motivos defensivos no se situó en el lado de los bancales cultivables, o igual precisamente para no restarles espacio, sino que se situó delante, donde el terreno era más escarpado, tiene la necesidad, y fijaros lo que organiza, solo para llevar agua hasta la mezquita. A continuación de esta toma aparecen los espacios de higiene y la zona de huertas, con plantaciones de granados, nogales, moreras, etcétera, ¿no? Aquí veis en la parte central el embalse para poder distribuir de manera más eficaz en el punto en el que los campos empiezan a dispersarse. Y aquí veis un poco esas derivaciones que se producen, ¿no?, de los campos a mano derecha. En realidad riegan a manta, quiero decir, es un riego que, aunque nos parezca sostenible, pues no lo es tanto, ¿no? Por eso es tan importante la cubrición con árboles, porque una cosa fundamental es conservar el frescor en toda esta zona. Si no, toda esa agua que se dispersa está expuesta a una evaporación demasiado pronta. Y finalmente, en esta zona de drenaje todavía sitúan un pequeño dique para conservar algo de agua caso de que haya lluvias, ¿no? Pasando al otro lado, como os he dicho, a la zona norte, donde está situado el poblado, tenemos este canal que, fijaros, como casi a ras serpentea, junto a la ladera, aproximándose al pueblo, ¿no? Cómo se pega a esta muralla, porque se le puede llamar muralla defensiva, que elevaba la cota cero del pueblo hasta 6 metros de altura, y que desemboca finalmente en la mezquita. Aquí lo veis pasar justo por delante hasta que en este punto desaparece. Este edificio es la mezquita, con el espacio exterior, y esta casa que es la zona de lavado. También el pueblo está adaptado al agua, como os decía. Fijaros los elementos de recogida de agua en las cubiertas y cómo hábilmente disponen esas ranuras para permitir que salga, o como las calles son en sí mismas canales. Y no es broma, el tiempo que estuvimos, realmente una lluvia torrencial asusta, porque lo que normalmente es un canal vacío
por horas o a veces algunos días, se convierte en un verdadero río. Lo mismo que habíamos hecho en el terreno del paisaje y el contexto, se hizo en el pueblo. Se levantó una palimetría, se levantó cada una de las casas, se hicieron una serie de fichas en las que se reconocía su lógica de conformación y de situación dentro del pueblo. Era importante entender esto porque evidentemente había que plantear la recuperación del pueblo, pero también la expansión, el crecimiento en algunos sentidos. Había que estudiar la volumetría y también los elementos interiores configuradores. No nos detenemos, pero bueno, la madera era de Sabina, las dimensiones de las casas estaban relacionadas con el tamaño máximo del tronco del que se disponía en la zona, etc. Y este crecimiento tan orgánico y tan adaptado al territorio tenía que ver, bueno, pues con el crecimiento social y familiar de la zona. Cuando un hijo se casaba, pues cogía con su mujer, se venía a vivir y le construían una cajita encima de las cajas anteriores. Se hizo un doble análisis, primero de estado constructivo para ver cómo se podía rehabilitar, pero se hizo uno más interesante, que era el de adaptación o adaptabilidad funcional, pensando en función de las dimensiones y su situación, para qué podía ser utilizado cada uno de estos conjuntos de casas. En base a todo este estudio y todos estos datos, bueno, pues se hizo una propuesta que en realidad era más una declaración de intenciones. Lo importante era haberles transmitido la necesidad, la importancia de tener una buena base de lo que tenía que ser respetado y cómo tenía que respetarse. En ese sentido ya veis que esto es una imagen que planteábamos nosotros en las que añadíamos, incorporábamos una pasarela, ¿no?, que facilitaba el acceso. Sí era importante facilitar el acceso, sí era importante mejorar la transitabilidad entre las calles al mismo tiempo que la habitabilidad de las casas, ¿no? En ese sentido se trabajó de manera muy diagramática sobre la base de lo que existía, planteando primero la resolución de la cometida de servicios, la puesta en valor de todo el conjunto de caminos que rodeaban el Wadi, que es el valle, el barranco, la rehabilitación de los dos poblados, la puesta en valor de la zona del Wadi por orden. Y, como resumen, un plano en el que lo que se planteaban era una serie de actuaciones coordinadas y de escala proporcionada. Eso era fundamental. Las escalas tenían que ser progresivas y tener una escala que no violentara la escala propia que había dado lugar al Wadi como lo conocíamos. El estudio en sección del Wadi, aquí veis cómo aparece, por supuesto, aparece y reaparece la acequia, ¿no? Fijaros hasta qué punto es un personaje discreto, pero fundamental, ¿no?, en este escenario. En este punto, la veis aquí en otra cota, en fin, se hizo todo un trabajo de secciones para entender cómo se podía mejorar. Lo mismo con todos esos recorridos. Esos recorridos no solo se estudiaron en planta, que hubiera sido bonito, sino que se estudiaron en sección y en su desarrollo, ¿no?, para entender cómo se podían mejorar, equilibrar, en fin, o garantizar su durabilidad. En los pueblos se definieron una serie de usos turísticos, culturales, habitacionales, en función, como os decía, de las características de lo existente. No entro al detalle, pero aquí veis, cota por cota, nivel a nivel, se fueron disponiendo distintos usos. Aquí veis, por ejemplo, el poblado sur, que estaba destinado a alojamientos, pues se plantearon distintos alojamientos con distintos usos. Ya veis, un poco se les pretendía transmitir una imagen de espacio para todo el mundo, ¿no? Aquí veis un poco la pasarela y el acceso. Esta casa que había a la derecha tenía su importancia, ¿no?, porque era la casa del jefe del Wadi. Aquí tenéis el plano de detalle de la pasarela. Es decir, cada elemento planteábamos la existencia de un anfiteatro encajado en la roca con vistas sobre el pueblo para poder explicarlo bien, ¿no? Distintos usos que importábamos desde nuestra experiencia, ¿no?, en el Pirineo. Y a modo de conclusión, bueno, una reflexión únicamente muy sencilla, y es que conservar el Wadi suponía encontrar un equilibrio entre habitabilidad y tradición, un respeto exquisito sobre lo existente en la medida en la que entenderlo nos iba a dar la llave para intervenir sin desvirtuar lo que estos pueblos habían sido, esta cosa de la resiliencia, ¿no? Hasta qué punto se podían modificar elementos sin desvirtuar lo que fueron. Y agradecimientos porque la verdad que el gobierno omaní, frente a lo que ocurre en esas latitudes, nos ayudó muchísimo, ¿eh? Y entendió, y ahora pues la guerra del Yemen y en fin, todas estas cosas pues han paralizado el proyecto, pero bueno, igual algún día podemos materializarlo.
Muchísimas gracias. Bueno, este es un ejemplo de recuperación del patrimonio para revalorizar precisamente la propia sociedad, ¿no? De poner en valor ese elemento básico para recuperar un pueblo y que la gente no los abandone. ¿Qué futuro espera entonces a todo esto respecto al proyecto que habéis hecho? En Oman, pues no lo sé, porque allí sí, porque la verdad que, bueno, no sé si alguna habéis tenido ocasión de viajar a estos sitios, que parecía que eran un sitio estupendo pero para trabajar, ¿no? Pero ahora es un poco raro el ambiente allí. De hecho, a los occidentales nos tenían mucho, y digo sí, occidentales, gentes de formación occidental, nos tenían mucho respeto, ¿no? Para estas cosas, y de repente ha habido un giro y ahora ya no es así. Entonces no lo sé, la guerra nos sacó a nosotros de allí, ahora no sé si volveremos a entrar, la verdad. Pero además, esto nos ha enseñado muchísimo. Y ahora que en España tanto se habla de la despoblación y tal, pues fíjate, es al revés, ¿no? Nosotros llegamos allí por nuestro trabajo en la despoblación de Aragón y ahora esto nos está sirviendo para colaborar aquí con distintos gobiernos autonómicos y